Hablar de la que se avecina es hablar de un universo cómico que ha sabido mantenerse durante años como uno de los referentes indiscutibles de la televisión española. Un microcosmos en el que lo absurdo se convierte en norma y en el que cada personaje refleja, a su manera grotesca, una parte reconocible de la sociedad contemporánea. En este escenario, la introducción de una Sugar Baby, la invención de un concepto tan extravagante como el filé muñón y la exageración caricaturesca de un Diógenes Express funcionan como símbolos que elevan la comedia a niveles casi surrealistas y al mismo tiempo nos obligan a reflexionar sobre la vida en comunidad, sobre la forma en que los seres humanos interpretamos el deseo, la acumulación y el miedo colectivo. Lo fascinante de esta trama es que no se trata simplemente de una ocurrencia humorística, sino de un recurso narrativo que permite explorar las tensiones más profundas de Montepinar. Ese edificio, que ya es un personaje en sí mismo, con su historia, su memoria y sus cicatrices. La aparición de Noelia, la joven que pronto es bautizada por los vecinos como la Sugar Baby, provoca un terremoto inmediato en la comunidad. Su juventud y su relación con Arturo, un empresario enigmático que mezcla arrogancia con un aura de misterio, se convierten en el combustible perfecto para alimentar la maquinaria de los rumores. La que se avecina siempre ha funcionado a partir del chisme, de esa energía que recorre los pasillos, que transforma lo trivial en conspiración y lo cotidiano en épica absurda. Aquí la figura de la Sugar Baby encarna tanto el atractivo de lo prohibido como la inseguridad de los vecinos, que la observan con una mezcla de fascinación, envidia y moralismo. Lo curioso es que, bajo el prisma cómico, la serie consigue que el espectador reconozca en esas reacciones una verdad incómoda. Todos miramos al otro con prejuicio y todos alimentamos fantasías sobre la vida de los demás. El llamado filet muñón, un término inventado en un arrebato de locura por Antonio Recio, es quizás uno de los elementos más representativos del humor absurdo de la serie. Su valor no está en lo que significa literalmente, porque en realidad no significa nada concreto, sino en la forma en que esa palabra se convierte en un tótem, en un signo cargado de sospecha y superstición. Los vecinos adoptan la expresión como si fuera una verdad absoluta, y poco a poco todo lo turbio o lo incomprensible queda bajo la etiqueta del filet muñón. Aquí se muestra una de las grandes virtudes de la que se avecina, su capacidad para crear un lenguaje propio que trasciende la pantalla y se instala en la cultura popular. Es imposible no recordar cómo, en la vida real, expresiones absurdas de la serie terminan siendo repetidas por espectadores en bares, oficinas o incluso en debates políticos, como si el humor hubiera contaminado la realidad. En este caso, el filé muñón se convierte en el símbolo de cómo la comunidad necesita un enemigo común, un misterio compartido que cohesione al grupo, aunque sea a partir del absurdo. Si hay un elemento que añade densidad simbólica a esta trama, es la obsesión de Arturo por acumular objetos inútiles, lo que los vecinos bautizan como Diógenes Express. La caricatura de una persona que colecciona trastos a una velocidad incontrolable sirve como metáfora del consumo acelerado de nuestra sociedad. Arturo no acumula por necesidad, ni siquiera por nostalgia, sino por una compulsión que roza lo ritual, como si cada objeto representara un ladrillo en la construcción de un enigma mayor. Lo brillante aquí es que los vecinos, en lugar de reconocer en Arturo un espejo grotesco de sus propias manías, deciden convertirlo en un monstruo, en alguien peligroso, reforzando esa dinámica típica de la serie en la que la comunidad se une para combatir
lo que no entiende. Hay escenas que marcan profundamente la memoria del espectador. Una de las más intensas es aquella en la que varios vecinos, encabezados por Amador y Coque, entran de noche en el apartamento de Arturo y descubren un paisaje grotesco de muñecos decapitados, muebles rotos y un maniquí vestido con esmoquín que parece observarlos desde la penumbra. El humor aquí es evidente, pero lo que resulta más interesante es cómo esa escena juega con los códigos del cine de terror y los traslada al registro de la comedia. El espectador ríe porque sabe que el peligro no es real, pero al mismo tiempo siente un escalofrío ante lo siniestro de los objetos acumulados. Es esa mezcla de risa y miedo lo que hace de La que se avecina una serie única. Consigue convertir un gag en un espejo deformado de nuestras propias pesadillas. Desde un punto de vista personal, no puedo evitar recordar cómo en mi propio vecindario se han dado episodios que, aunque no tan extremos, comparten la misma lógica absurda. Recuerdo a un monsieur, a un vecino que almacenaba bicicletas rotas en el portal, convencido de que algún día las repararía todas. El resto de la comunidad murmuraba, lo acusaba de loco, y hasta organizamos una reunión para exigirle que retirara los trastos. Al ver el episodio del Diógenes Express, no pude evitar sentir que la serie había captado la esencia de lo que nos pasa en la vida real. Convertimos la manía del otro en un problema colectivo, pero al mismo tiempo la necesitamos como excusa para sentirnos unidos en la crítica. Otro aspecto fundamental de esta trama es el papel de Amador, un personaje que encarna la mediocridad llevada a extremos heroico-cómicos. Su obsesión por Noelia lo transforma en una especie de caballero torpe que pretende salvar a la dama en apuros, aunque carezca de las herramientas para hacerlo. Aquí la serie juega con la ironía. Mientras él se imagina protagonista de una epopeya, los demás lo ven como un bufón. Sin embargo, es precisamente ese contraste lo que provoca ternura en el espectador, porque en el fondo todos hemos sentido alguna vez la necesidad de ser héroes en una historia que no nos pertenece. En la dinámica entre Amador y Noelia se revela otro de los secretos de la serie, su capacidad para mezclar lo grotesco con lo humano, el disparate con la emoción auténtica. Y es que más allá de la risa, La que se avecina funciona porque muestra personajes vulnerables, atrapados en sus carencias, buscando reconocimiento, afecto o simplemente un lugar en el que ser vistos. La desaparición de Noelia, acompañada de notas misteriosas y fotografías inquietantes, introduce un elemento casi policíaco en la trama. El edificio se transforma en un escenario de thriller absurdo, donde cada vecino se convierte en detective improvisado. Lo interesante es cómo la serie se burla de nuestra fascinación por el misterio. Cuanto menos sabemos, más necesitamos inventar explicaciones. Y en ese juego, el espectador se ve reflejado, porque también él especula, también él se convierte en cómplice del delirio colectivo. La escena en la que encuentran una Polaroid de Noelia atada a una silla es un ejemplo perfecto de cómo la serie explota lo macabro sin abandonar el humor. La imagen impacta, genera inquietud, pero inmediatamente los personajes reaccionan con exageraciones cómicas que diluyen el horror en carcajada. Esa ambivalencia es uno de los grandes logros narrativos de la producción. Hacernos transitar de la tensión al humor en cuestión de segundos. Comparada con otras comedias televisivas, La que se avecina se distingue por su capacidad para integrar géneros sin perder coherencia. Mientras que muchas sitcoms se limitan a repetir fórmulas, aquí encontramos elementos del suspense, del melodrama, del terror parodiado y hasta de la crítica social, todo envuelto en un humor corrosivo. El episodio del Diógenes Express
podría compararse, salvando las distancias, con películas como El coleccionista o incluso con thrillers psicológicos, pero siempre pasado por el filtro del esperpento. Es como si los guionistas jugaran a mezclar géneros para demostrar que la comedia puede abarcarlo todo desde un punto de vista sociológico. Lo que resulta más fascinante es cómo los vecinos, en su paranoia, terminan construyendo un comité para vigilar a Arturo. Esa escena, que recuerda a los movimientos vecinales reales, ridiculiza la burocracia y la tendencia humana a organizarse en torno a un enemigo. Enrique Pastor, redactando actas, mientras Recio dibuja mapas con flechas rojas, es una sátira brillante de la política local, de esas reuniones interminables donde se habla mucho y se resuelve poco, y al mismo tiempo refleja la necesidad humana de dotar de sentido a lo absurdo, de creer que todo responde a un plan aunque sea inventado. El clímax llega con el incendio del apartamento y la supuesta desaparición definitiva de Arturo, un momento que combina lo trágico con lo grotesco. El maletín intacto entre las cenizas es un símbolo poderoso. Lo material puede desaparecer, pero el misterio permanece. Esa escena resume la esencia de La que se avecina. Lo importante no es lo que pasa, sino cómo lo interpretamos, cómo lo convertimos en relato. Y los vecinos de Montepinar son expertos en transformar lo trivial en epopeya. En mi experiencia personal como espectador, lo que más me sorprende es cómo la serie consigue atraparnos con historias que, si las analizamos fríamente, son absurdas hasta el extremo, y sin embargo funcionan porque en ellas reconocemos la esencia de nuestra propia vida comunitaria. Todos hemos vivido en algún edificio donde el rumor circula más rápido que la luz, donde los vecinos se convierten en familia disfuncional, donde lo cómico y lo trágico se entrelazan a diario. La que se avecina exagera hasta el delirio, pero lo hace para mostrarnos que en el fondo la vida misma es absurda. Al final, la Sugar Baby, el Filet Muñón y el Diógenes Express no son más que símbolos de esa condición humana marcada por el deseo, la acumulación y el miedo al otro. Noelia encarna la juventud deseada y temida. Arturo, la obsesión por poseer y controlar. El Filet Muñón, la necesidad de etiquetar lo incomprensible. Y el Diógenes, Express, la caricatura de nuestra sociedad de consumo. Juntos forman un triángulo delirante que sintetiza la esencia de Montepinar, un lugar donde nada es normal, pero todo resulta sorprendentemente familiar. Y quizás ese sea el secreto de la serie, el motivo por el cual seguimos viéndola después de tantas temporadas, porque entre carcajadas y disparates nos muestra, con un espejo deformado, lo que somos. Y aunque el espectador ría, aunque se burle, no puede evitar reconocer que en cada gag hay un fragmento de verdad. Esa mezcla de risa y reconocimiento, de absurdo y humanidad, es lo que convierte a La que se avecina en una obra que trasciende la comedia y se instala en nuestra memoria colectiva.